Cuando Cristian Nodal rompe el silencio, no es casualidad, es un terremoto calculado. Lo que ocurrió hace apenas unas horas no es una simple declaración de pasillo, ni un comentario al azar en un directo de Instagram. Estamos hablando de un movimiento tectónico que, según fuentes muy cercanas al círculo íntimo de la música regional mexicana, habría provocado una crisis interna sin precedentes en la dinastía Aguilar. Y lo más fuerte, lo que realmente tiene a todos conteniendo la respiración, no es lo que dijo con palabras exactas, sino lo que dejó entrever sin nombrarlo directamente. Porque hay silencios que protegen, pero hay otros que, al romperse, destruyen los cimientos de cualquier imagen pública. La sensación generalizada en este momento es clara, casi palpable en el aire denso del espectáculo. Esto va a escalar, y no hay vuelta atrás. Pero la pregunta que inunda las redacciones y los grupos de chat de la industria no es solo ¿qué dijo?, sino ¿por qué ahora? ¿Por qué esperar hasta este frío 21 de diciembre de 2025 para soltar una bomba de este calibre? Hablar tarde. A veces dice mucho más que hablar rápido. Durante meses, hemos visto a un Nodal hermético, esquivando las balas mediáticas con una sonrisa forzada, tragándose titulares que lo pintaban como el villano inestable de una historia mal contada, soportando una presión acumulada que habría quebrado a cualquiera. Parecía que su estrategia era agachar la cabeza y dejar que la tormenta pasara, confiando en que el tiempo pondría todo en su lugar. Sin embargo, hoy entendemos que ese silencio prolongado no era sumisión ni aceptación de culpa. Era una represa llenándose gota a gota, día tras día, hasta que los muros de contención simplemente no aguantaron más la presión del agua. Los rumores sin respuesta se habían convertido en verdades aceptadas por el público, y parece que el límite se cruzó muy recientemente. Fuentes allegadas sugieren que hubo un detonante privado, una situación específica ocurrida tras bambalinas en las últimas semanas que obligó al cantante a cambiar su postura de paz diplomática a una defensa activa de su propia narrativa. No es que quisiera hablar por capricho o por buscar fama, es que la situación lo arrinconó hasta el punto en que callar se volvió más costoso que gritar su verdad. La narrativa oficial esa que la familia Aguilar ha cuidado con tanto celo, perfección y estrategia durante generaciones presentaba grietas que nadie se atrevía a señalar. Y Nodal, visiblemente cansado de ser el único escudo humano que recibía los golpes de la opinión pública, decidió que era momento de equilibrar la balanza. Lo que estamos presenciando es el resultado volcánico de meses de contención emocional. Se nota en la crudeza del momento. Cuando alguien decide hablar después de tanto tiempo mordiéndose la lengua, no lo hace para aclarar un malentendido menor o desmentir un chisme barato. Lo hace para reescribir la historia completa desde sus cimientos. Y justo ahí radica el peligro inminente para la otra parte. Nodal no parece estar improvisando en medio de un arrebato. Ha esperado el momento exacto, el timing perfecto donde el público ya empezaba a dudar de la versión oficial para que su palabra tuviera el peso definitivo del hartazgo. Y aquí es donde entramos en el terreno verdaderamente peligroso, en esa zona gris donde la especulación se mezcla con la certeza incómoda de que nos han estado mintiendo en la cara durante demasiado tiempo. Porque, aunque Nodal no pronunció la palabra exacta, el secreto que dejó caer sobre la mesa es una bomba de relojería que amenaza con detonar la reputación inmaculada de una de las familias más poderosas de México. No fue explícito, claro que no. Cristian es impulsivo, pero no es tonto, y sabe que en este juego legal y mediático, nombrar directamente es abrir la puerta a demandas millonarias. Sin embargo, para cualquiera que sepa leer entre líneas, el mensaje fue ensordecedor. Se insinúa una realidad que muchos sospechaban en los foros de Internet, pero que ningún medio tradicional se atrevía a confirmar por miedo al veto. Hay tres pistas fundamentales que Nodal deslizó con una maestría casi quirúrgica y que apuntan a lo mismo: el control. La primera pista fue esa referencia mordaz a los tiempos que no cuadran. En un momento de su declaración mencionó un mes específico del año pasado, una fecha en la que, según las revistas del corazón y las fotos oficiales de la dinastía Aguilar, todo era miel sobre hojuelas, viajes a Europa y sonrisas de complicidad. Pero Nodal, con una frialdad que heló la sangre, habló de esa fecha como el inicio de una prisión dorada. ¿Qué pasó realmente en ese viaje? La insinuación es clara.
Lo que veíamos en Instagram no era amor, era una puesta en escena orquestada, un guión que él ya no estaba dispuesto a seguir actuando. La segunda pista es aún más oscura y tiene que ver con lo financiero, o mejor dicho, con lo transaccional. Habló de lealtades que se firman, una frase que retumbó como un cañonazo. Esto ha disparado las alarmas de que la relación, o al menos la dinámica familiar con sus suegros y su pareja, estaba atada por acuerdos que iban mucho más allá de lo sentimental. La sensación de que había algo guardado por mucho tiempo, un documento, un pacto de silencio o una cláusula de imagen que le impedía ser él mismo, se hizo evidente. Y la tercera pista, quizás la más dolorosa a nivel personal, fue la mención de una tercera voz en la habitación. No se refería a una infidelidad, no nos confundamos. Se refería a una presencia de autoridad, la sombra de un patriarca o una matriarca que decidía cuándo se podía hablar, qué se podía cantar y hasta cuándo se podía llorar en público. No es algo nuevo, es algo que ya no podía seguir callándose, porque el costo de mantener esa mentira estaba devorando su identidad artística y personal. Pero si el contenido fue explosivo, la forma en la que lo dijo fue lo que realmente nos puso la piel de gallina. Olviden al Nodal de los conciertos masivos, lleno de energía y bravuconería. Olviden al chico rebelde que le sacaba el dedo a la prensa. Lo que vimos hoy fue otra cosa. Fue una transmisión cruda, con una iluminación pobre, casi como si se hubiera escondido en un rincón de su casa para que nadie lo detuviera. Su lenguaje corporal gritaba una mezcla de agotamiento extremo y determinación suicida. Estaba sentado, ligeramente encorvado, con esa postura defensiva de quien espera un golpe en cualquier momento. Hubo pausas largas, incómodas, de esas que en televisión están prohibidas porque matan el ritmo, pero que aquí servían para subrayar la gravedad del asunto. Se frotaba las manos constantemente, un gesto clásico de ansiedad. Y sus ojos, que normalmente buscan desafiar a la cámara, esta vez miraban hacia abajo o hacia un punto vacío a su izquierda, como si estuviera reviviendo las escenas que narraba en su cabeza. Lo más impactante fue lo que evitó mencionar. Cada vez que estaba a punto de pronunciar el apellido Aguilar o el nombre de Zángela, se detenía en seco. Respiraba hondo, se mordía el labio inferior. Y entonces, silencio total. Solo se escuchaba su respiración agitada en el micrófono del celular. Esas frases medidas, cortadas a la mitad, decían mucho más que cualquier insulto. Yo traté de respetar las jerarquías, dijo en un susurro ronco, para luego dejar la frase colgada en el aire, permitiendo que nuestra imaginación llenara el vacío con las imágenes de las supuestas humillaciones que habría soportado. El tono no era de rabia explosiva, y eso es lo que lo hace más peligroso. Era el tono de la decepción profunda, de la resignación de quien se da cuenta de que nunca fue parte de la familia, sino un activo más en la empresa. El silencio también habla. Y en esos segundos muertos, donde Nodal buscaba las palabras para no destruir todo de un solo golpe, se escuchó el crujido de una estructura familiar que parecía indestructible. La vulnerabilidad que mostró al quitarse las gafas oscuras, dejando ver unas ojeras marcadas y una mirada vidriosa, fue el sello de autenticidad que ninguna nota de prensa oficial podrá desmentir mañana. No estaba actuando. Estaba sangrando emocionalmente en vivo y en directo ante millones de personas. Cuando el apellido es grande, el eco es brutal. Y en México pocos apellidos pesan tanto como el de los Aguilar. Lo que para cualquier otra pareja del espectáculo sería un simple trapo sucio ventilado en redes, aquí se convierte en un asunto de Estado dentro de la industria musical. Pepe Aguilar ha construido durante décadas no solo una carrera, sino un imperio basado en la tradición, el respeto y, sobre todo, una imagen de unidad familiar inquebrantable. Esa ha sido su marca registrada. La dinastía perfecta, los Kennedy del regional mexicano. Por eso, cualquier insinuación que roce esa estructura no es una simple crítica, es una grieta en el mármol, y Nodal, consciente o no, acaba de golpear con un mazo justo en el punto más débil de esa armadura. La familia Aguilar no está acostumbrada a perder el control de la narrativa. Siempre han sido ellos quienes dictan los comunicados, quienes eligen las fotos, quienes deciden qué se sabe y qué se oculta bajo la alfombra de sus ranchos. Pero esta vez, el guión se les ha escapado de las manos. Las palabras de Cristian, aunque veladas, han puesto en duda la autenticidad de ese cuento de hadas que nos vendieron con la boda y los duetos.
Se empieza a cuestionar si la protección paterna no era, en realidad, una asfixia controladora. El apellido empieza a temblar porque la credibilidad es su moneda de cambio más valiosa. Y si el público comienza a verlos no como los guardianes de la música mexicana, sino como estrategas fríos capaces de manipular relaciones personales por marketing, el daño podría ser irreversible. No se trata solo de chismes, se trata del legado. Y cuando el legado se mancha, no hay gira exitosa que lo limpie, como era de esperarse. La reacción fue instantánea y caótica, una verdadera explosión nuclear en el ecosistema digital. La historia se volvió tendencia antes de entenderse siquiera qué estaba pasando realmente. Apenas Nodal cortó la transmisión, Internet colapsó. En cuestión de minutos, Twitter, o X, se inundó de fragmentos recortados, clips de 5 segundos sacados de contexto que corrían como la pólvora, cada uno con un título más alarmista que el anterior. Nodal confirma que fue obligado, gritaba un titular en Facebook. La verdad sobre el contrato matrimonial. La aseguraba un video en TikTok con millones de vistas en menos de una hora. La desinformación y la verdad se mezclaron en un cóctel tóxico que nadie podía detener. Los medios tradicionales, atrapados en su propia burocracia, no sabían cómo reaccionar. Mientras los programas de televisión intentaban contactar a sus fuentes oficiales, los youtubers y streamers ya estaban analizando cada gesto, cada suspiro del cantante, creando teorías conspirativas que iban desde lo plausible hasta lo absurdo. Se formaron dos bandos irreconciliables en tiempo récord, los que ven a Nodal como una víctima que finalmente se liberó de las cadenas de una familia poderosa, y los que lo acusan de ser un ingrato inestable que está mordiendo la mano que intentó refinarlo. Las opiniones polarizadas inundaron las secciones de comentarios. Amigos peleándose con amigos, fans quemando mercancía virtualmente y una sensación de histeria colectiva. Lo más curioso fue ver cómo los titulares se contradecían minuto a minuto. Un portal aseguraba que Pepe Aguilar ya estaba preparando una demanda por difamación, mientras otro afirmaba tener fuentes exclusivas que decían que Ángela estaba devastada y buscando un acercamiento. Nadie sabía nada con certeza, pero todos hablaban como si tuvieran la verdad absoluta. Ese es el poder del caos mediático. La verdad importa menos que la velocidad. Y en medio de ese torbellino de notificaciones y alertas de última hora, una cosa quedaba clara. El silencio de la otra parte, lejos de calmar las aguas, estaba alimentando a la bestia. La falta de un desmentido inmediato por parte de los Aguilar solo servía para validar en la corte de la opinión pública que algo de lo que dijo Cristian, algo de ese doloroso secreto, era terriblemente real. Pero aquí está la jugada maestra, la estrategia psicológica que nadie vio venir y que tiene a la industria analizando cada sílaba con lupa. ¿A quién le está hablando realmente Cristian? Porque en ningún momento, ni una sola vez durante los 40 minutos de transmisión, pronunció un nombre propio para lanzar la acusación más grave. Esa ambigüedad no es cobardía. Es una táctica de guerra. Al no ponerle rostro al villano de su historia, Nodal ha logrado algo mucho más dañino que una confrontación directa. Ha sembrado la paranoia. En este preciso instante, dentro de la mansión Aguilar, es muy probable que todos se sientan aludidos, que todos sientan que el mensaje va dirigido a ellos, y eso genera una fractura interna que ninguna demanda puede reparar. Cuando nadie es señalado específicamente, todos se incomodan, y el dedo acusador empieza a girar dentro de la propia familia. ¿Se refería a Pepe, con esa alusión a la mano firme que no deja respirar? Muchos aseguran que sí, que la descripción de una autoridad que confunde protección con posesión es un traje hecho a la medida para el patriarca. Pero, ¿y si el mensaje era para Ángela? Hubo momentos en los que Cristian miraba a la cámara con una mezcla de ternura y reproche, hablando de quien ve el dolor y decide ignorarlo para no perder su corona. Esa frase es devastadora. Sugiere complicidad. Sugiere que la persona que dormía a su lado no era una víctima de las circunstancias, sino una participante activa del juego de control. O quizás, y esta es la teoría que más fuerza cobra en los foros de discusión más oscuros, el mensaje iba para una figura materna, esa tercera voz, que opera desde las sombras, moviendo los hilos de la imagen pública y las finanzas. Al dejar el destinatario en blanco, Nodal ha obligado al público a llenar el espacio,
Y lamentablemente para los Aguilar, la audiencia tiene mucha imaginación y muy poca piedad. Sin embargo, para entender la magnitud de este terremoto, no basta con mirar el presente. Hay que entender que el pasado no se fue. Estaba esperando agazapado en la esquina, aguardando el momento justo para cobrar facturas pendientes. Lo que Nodal ha hecho hoy es darle contexto y validez a viejas heridas que creíamos cerradas, pero que en realidad estaban infectadas. De repente, aquel video borroso de finales de 2024, ese que se filtró de una cena en Los Ángeles donde se veía a Christian manoteando en la mesa mientras Ángela miraba al suelo y Pepe parecía dictar sentencia con la mirada cobra un sentido terrorífico. En su momento, la prensa rosa dijo que Nodal había bebido de más, o que era un simple malentendido de pareja. Hoy, con las nuevas declaraciones sobre sentirse atrapado en un guión ajeno, ese video se reinterpreta no como un berrinche, sino como un grito de auxilio ahogado. El pasado regresa como un boomerang cargado de veneno. Los seguidores más leales, esos que llevan años armando la línea de tiempo, han empezado a rescatar entrevistas antiguas, clips de 2023 y 2024 que en su día pasaron desapercibidos. Hay una entrevista en particular, realizada apenas 2 meses después de la boda, donde se le pregunta a Nodal sobre su libertad creativa. Su respuesta fue un sí, titubeante, seguido de una risa nerviosa y una mirada rápida hacia alguien detrás de cámaras. En aquel entonces nos pareció timidez. Hoy nos parece miedo. Todo ese archivo maldito está resurgiendo en TikTok y YouTube, sirviendo como evidencia forense que respalda la narrativa de que esto no es un problema de ayer, sino un sistema operativo que lleva funcionando años. Y no podemos ignorar la sombra de las relaciones anteriores, porque el patrón es lo que termina de condenar la situación. Las palabras de hoy inevitablemente nos hacen mirar hacia atrás, hacia Katsu, hacia Belinda. ¿Recuerdan cuando se habló de interés económico en rupturas pasadas? En su momento, Nodal fue tildado de poco caballeroso por exponer chats privados, pero bajo la luz de esta nueva revelación, muchos se preguntan si ese comportamiento errático no era más que la reacción desesperada de alguien que siente que siempre, sistemáticamente, terminan usándolo como un cajero automático con talento. El contexto lo cambia todo. Aquellos episodios que parecían aislados ahora se conectan como piezas de un dominó macabro. Nodal no está hablando solo de su presente con Ángela, está exorcizando años de sentirse un producto en lugar de una persona. Y al conectar este dolor actual con los traumas públicos del pasado, ha logrado que la audiencia no solo sienta curiosidad, sino una profunda empatía. Ya no es el chico problema, ahora es el sobreviviente que está contando cómo casi se ahoga, y esa narrativa es blindada. Pero lo que está gritando más fuerte que cualquier declaración en este momento es, irónicamente, lo que no se escucha. El silencio de la familia Aguilar es ensordecedor, una anomalía en un clan que suele responder a los ataques con una rapidez casi militar. Estamos acostumbrados a ver comunicados de prensa redactados con elegancia corporativa a los pocos minutos de cualquier controversia, o a Pepe Aguilar usando sus redes sociales para lanzar indirectas cargadas de sarcasmo que desinflan los rumores con humor ácido. Pero hoy, nada. Absolutamente nada. Y cuando nadie responde, el rumor no solo crece, se deforma, muta y adquiere vida propia. Este vacío informativo es aterrador para los expertos en relaciones públicas porque sugiere que no hay estrategia preparada, que el golpe fue tan certero que los dejó noqueados en la lona. No hay fotos familiares de aquí no pasa nada. No hay historias de Instagram mostrando un desayuno feliz en el rancho. De hecho, algo mucho más inquietante está ocurriendo a nivel logístico. Las agendas se están alterando en tiempo real. Fuentes confiables han confirmado la cancelación repentina de una presentación promocional que Ángela tenía programada para mañana en un programa matutino de alta audiencia en Estados Unidos. La excusa oficial fue motivos de salud, ese eufemismo clásico de la industria que todos sabemos traducir como crisis de gestión de daños. Además, Leonardo Aguilar, quien suele ser el primero en salir a defender el honor familiar con la espada desenvainada, ha borrado sus últimas 3 publicaciones, incluyendo una foto reciente con Christian. Esa limpieza digital es un síntoma de pánico.
Es la señal de que están reagrupándose, cerrando filas y muy probablemente consultando con abogados antes de dar un solo paso en falso. La ausencia de Pepe, usualmente omnipresente y vocal, es quizás la pieza más perturbadora del rompecabezas. Su silencio se siente pesado, como la calma antes de un huracán categoría 5. La gente empieza a sospechar que esta vez no habrá chistes ni ironías. Esta vez, el patriarca está herido de verdad. Y su respuesta, cuando llegue, podría ser devastadora. Y en medio de este vacío tenso, hay una frase de Nodal que se ha convertido en el epicentro del debate, una línea que soltó casi al final de su transmisión, con la voz quebrada y la mirada perdida, y que ha partido a la opinión pública en dos mitades irreconciliables. Fue un momento fugaz, casi un susurro, pero quedó grabado a fuego en la memoria colectiva. Al final, lo único que me duele es saber que el amor era real, pero el contrato pesaba más. Esa es la frase. 12 palabras. 12 palabras que han desatado una guerra civil en las redes sociales. El amor era real, pero el contrato pesaba más. La ambigüedad es tan perfecta que parece guionizada por un maestro del suspense. ¿A qué se refiere exactamente? Aquí es donde la audiencia se divide y las teorías chocan violentamente. Por un lado, está el bando romántico, aquellos que interpretan estas palabras como la confesión de un hombre destrozado que todavía ama a Ángela, pero que se vio asfixiado por las exigencias comerciales de su entorno. Para ellos, Nodal está diciendo que los sentimientos de ambos eran genuinos, puros. Una historia de Romeo y Julieta moderna aplastada por los intereses corporativos de los Capuleto. Ven en esa frase una defensa de Ángela, una forma de decir ella también es víctima. Ella me amaba, pero no la dejaron elegirme sobre el negocio. Esta interpretación pinta a la pareja como mártires del sistema, dos jóvenes enamorados destruidos por la maquinaria de la fama y la ambición familiar. Pero luego está el bando cínico, y su lectura es mucho más oscura y pragmática. Para este grupo, la frase es una denuncia directa y brutal. Interpretan el contrato no como una metáfora de las presiones externas, sino como algo literal. Un acuerdo prenupcial, una cláusula de confidencialidad, un pacto financiero frío y calculado. Creen que Nodal está revelando que su matrimonio fue, desde el día 1, una transacción comercial disfrazada de romance, donde los sentimientos, si los hubo, siempre estuvieron subordinados a las cifras y la imagen pública. Bajo esta óptica, la frase no es de dolor, es de resentimiento. Es la acusación de alguien que se dio cuenta tarde de que nunca fue el marido, sino el socio minoritario de una marca registrada. La misma frase, dos verdades distintas, y ninguna de las dos deja bien parada a la dinastía Aguilar. Lo fascinante de este desastre es que ha logrado lo imposible: paralizar a la maquinaria mediática y dejar en evidencia que, ante una verdad tan cruda, ni los expertos se ponen de acuerdo. Si encendieron la televisión en las últimas horas, habrán notado un fenómeno inusual en las mesas de debate de los programas de espectáculos más importantes de México y Estados Unidos. Al aire, los presentadores mantienen una postura cautelosa, midiendo cada adjetivo, tratando de no quemar los puentes con la familia Aguilar, que sigue siendo una fuente de poder inmensa en la industria. Se habla de crisis, de momentos difíciles, de baches matrimoniales. Pero lo que se comenta fuera de cámara, en los cortes comerciales y en los grupos de WhatsApp de los periodistas más veteranos, es una historia completamente diferente. Fuentes internas de dos cadenas televisivas importantes nos confirman que el ambiente en las redacciones es de absoluto desconcierto. Nadie esperaba que el golpe viniera desde adentro y con tal magnitud. Los analistas de lenguaje corporal, esos que suelen ser invitados para rellenar minutos, hoy son los protagonistas absolutos, desmenuzando cada parpadeo de Nodal. Y aquí es donde la narrativa se rompe. Mientras unos aseguran ver a un hombre liberado que por fin soltó un lastre emocional insostenible, otros, más cínicos o quizás más leales a la vieja guardia, insisten en que vimos a una persona acorralada intentando detonar una bomba de humo para distraer de algo peor que aún no sabemos. La contradicción es total. No hay consenso, y esa falta de claridad es gasolina pura para el escándalo. Lo que sí es un hecho y se comenta en voz baja en los pasillos de las disqueras es que las marca Aguilar
Ha recibido un impacto en su línea de flotación del que será muy difícil recuperarse sin daños estructurales graves. Pero para entender la verdadera dimensión de este terremoto hay que mirar el calendario y entender por qué esto pega justo ahora, en este preciso momento de la historia. El contexto lo cambia todo. No es casualidad que Nodal haya elegido, consciente o inconscientemente, el cierre de 2025 para romper su silencio. Estamos ante una audiencia fatigada, un público que lleva años consumiendo la narrativa de la perfección inalcanzable, de las familias reales del espectáculo que viven en una burbuja de privilegios y moralidad intachable. Hay un cansancio generalizado hacia lo perfecto y una sed voraz de autenticidad, aunque esa autenticidad sea fea, dolorosa y desprolija. Si Christian hubiera soltado estas insinuaciones hace 2 años en plena luna de miel mediática, probablemente lo hubieran linchado públicamente, tildándolo de villano o de inestable. Pero hoy el terreno es fértil para la rebelión. La gente ha visto demasiadas fisuras en el muro de los Aguilar. Ha notado las miradas tensas en las alfombras rojas, las respuestas cortantes en las entrevistas, la ausencia de química real que muchas veces se disfrazaba de elegancia. La acumulación de tensión ha sido lenta pero constante, y Nodal, al hablar ahora, se convierte en la válvula de escape no solo de su propia frustración, sino de la sospecha colectiva de millones de fans que intuían que algo olía mal en Dinamarca. Además, la fecha es clave. Vísperas de Navidad, un momento donde las emociones familiares están a flor de piel, donde la idea de la familia unida se vende por todos lados. Romper esa ilusión justo ahora añade una capa de dramatismo shakespeariano que hace imposible mirar hacia otro lado. Sin embargo, el verdadero análisis, el que separa a los curiosos de los verdaderos entendidos en este juego de tronos musical, no está en lo que Nodal dijo, sino en lo que calló. Leer entre líneas es vital aquí, porque omitir también es una decisión. Y en este caso, fue una decisión estratégica brillante o asesorada por un equipo legal de primer nivel. Christian habló de dolor, de contratos, de encierro. Pero, ¿notaron lo que jamás mencionó? No habló de cifras. No mencionó montos de dinero, ni porcentajes de regalías, ni cláusulas de penalización específicas. Y ese silencio financiero es la prueba más contundente de que el miedo es real. Al no dar números, Nodal evita una demanda inmediata por violación de confidencialidad comercial, pero al mismo tiempo deja que la imaginación del público ponga la cifra, y la imaginación del público siempre es más cruel que la realidad. Tampoco mencionó ni una sola vez la palabra divorcio o separación definitiva. Habló en pasado del amor. El amor era real, pero habló en presente del conflicto. Esa ambigüedad temporal es una tortura para la otra parte. ¿Siguen juntos bajo el mismo techo, durmiendo en camas separadas mientras el mundo arde afuera? ¿O ya hay abogados redactando el final? Al omitir el estatus actual de la relación, mantiene el control de la narrativa y deja a los Aguilar en la incómoda posición de tener que ser ellos quienes confirmen o desmientan la ruptura, obligándolos a dar el siguiente paso en un tablero que ya está minado. Hay otra omisión que ha pasado desapercibida para muchos, pero que es escalofriante. La ausencia total de autocrítica o de disculpa hacia Ángela. En crisis anteriores, Nodal solía asumir culpas, pedir perdón, mostrarse errático. Esta vez no. Su discurso careció de esa culpa característica. Al eliminar el perdón de su vocabulario, está enviando un mensaje subliminal poderosísimo. Yo no rompí esto, yo solo estoy mostrando los pedazos. Esa postura de firmeza, sumada a los silencios calculados sobre los detalles legales más escabrosos, sugiere que Christian no salió a hablar por un impulso de madrugada. Salió a hablar porque tiene un as bajo la manga, una carta que aún no ha mostrado y que sus omisiones protegen celosamente. Las crisis no siempre empiezan en público. A menudo, el verdadero desastre ocurre mucho antes de que la primera cámara se encienda. En la intimidad de los comedores familiares y los despachos privados. Y es ahí, detrás de los portones cerrados del rancho El Soyate, donde se está librando la verdadera batalla. Las consecuencias de esta transmisión van mucho más allá de un titular escandaloso o una tendencia en Twitter. Estamos hablando de una fractura tectónica en la dinámica de una familia que ha hecho de su unión su mayor activo comercial.
Fuentes cercanas al entorno de Zacatecas describen el ambiente actual dentro de la propiedad Aguilar como una guerra fría irrespirable. Se dice que las cenas familiares, otrora sagradas y documentadas con orgullo en redes sociales, se han suspendido indefinidamente. La tensión ya no se puede disimular con filtros de Instagram. El impacto en la imagen pública es devastador porque ataca el núcleo de la marca Aguilar, la tradición y la respetabilidad. Pepe Aguilar ha invertido décadas y millones de dólares en construir una reputación de realeza del regional mexicano, una estirpe intachable donde los escándalos, si los hay, se manejan con discreción y elegancia. Pero Nodal, con su estilo caótico y visceral, ha arrastrado esa imagen al barro de la especulación pública. Ahora mismo, sobre la mesa de caoba de la dinastía, se despliegan 3 escenarios posibles, y cualquiera cambia el tablero de juego de manera irreversible.